Bueno, continuando con el tema de ecuación de Bernoulli, hoy toca ver lo que es tanques, depósitos y toberas. ¿De qué va esto? Bueno, tenemos aquí una figura, dice la figura muestra un sistema de fluido donde un sifón saca líquido desde un tanque o depósito y lo expulsa a través de una tobera al final de la tubería. Lo que hace este sifón es simplemente, sin acción de una bomba o un motor, solito por acción de gravedad, lo que hace es vaciar esta alberca o este tanque que está aquí. Empieza a vaciarlo de manera natural, entre comillas, voy a dejarlo así. Succiona todo el líquido que está dentro de la alberca y lo manda hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que hace el sifón en esta parte de aquí. Entonces, observe que en la figura hay dos puntos importantes que hemos estado trabajando a lo largo del curso, donde vemos que el punto A y el punto F están expuestos a la atmósfera. Y lo que hemos dicho en clases anteriores es que si estos puntos se encuentran expuestos a la atmósfera, la presión en el punto A y la presión en el punto F van a ser cero. Por lo cual, esto de aquí, pues va a decir que la presión aquí es cero y la presión es cero. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, tanto el punto en A como el punto en F van a ser cero, ¿sale? Otra cosa que podemos notar aquí en esta figura también es que como casi no hay movimiento en la parte del tanque, el movimiento es muy bajo, o sea, casi nulo, por así decirlo. No nulo, pero es muy bajo. Ya lo habíamos discutido anteriormente. Podemos decir que también la velocidad en ese punto podría ser cero, ¿vale? Entonces dice, la velocidad en la superficie de dicho tanque será muy pequeña, si te digo es muy poca, ¿sí? Como es muy poca aquí, vamos a considerar que la carga de velocidad también va a ser cero en esta parte de aquí, solamente en esta parte de aquí. Aquí donde está el tanque de almacenamiento, la alberca, ahí como casi no hay movimiento, la velocidad va a ser cero. Pero aquí en este punto, aunque la presión es cero, aquí la velocidad no va a ser cero. Solamente en esta parte de aquí la velocidad va a ser cero, ¿vale? Entonces dice, asimismo observe en la figura que hay varios puntos de interés, desde el punto B hasta el punto E dentro de la tubería. Entonces sí nos importaría aquí conocer las presiones en los diferentes puntos. Ya la presión en el punto A y la presión en el punto F las conocemos. Ahí están expuestas a la atmósfera y la presión es cero. Lo que es conocer las presiones que están dentro de la tubería, ¿sí? En B, en C, en D y en E, ¿sale? Entonces, aquí notes algo bien importante. Cuando nosotros veíamos manómetros, decíamos que, bueno, esta como se encuentra a la misma altura, la presión en B va a ser cero y la presión en D también sería cero. Pero, ¿qué crees? En este punto yo no puedo aplicar esa metodología. ¿Por qué? Porque cuando yo veía manómetros, los fluidos estaban en estado estacionario, no se movían, ¿sí? En este caso, como el fluido se está moviendo, yo no puedo aplicar esa regla, que la presión en este punto y en este punto sea la misma. ¿Por qué? Porque es un fluido en movimiento. Es una cosa completamente diferente. Entonces, no confundir eso, que digan que esta y esta es igual. No. En este caso no, porque es un flujo en movimiento. ¿Sale? Puede coincidir en algún punto, por ejemplo, en el B y en el D, que posiblemente haciendo nuestro cálculo, la presión en el punto B y en el punto D sea la misma, pero no estoy aplicando lo de los manómetros, ¿sí? Entonces, nótese que es un flujo en movimiento, y como es un flujo en movimiento, yo no puedo decir que la presión aquí, aquí y aquí es la misma, ¿sale? Tengo que calcular para el punto B, para el C, para el D y para el E, ¿sí? De manera independiente para cada uno de ellos, pero lo que no vamos a tener aquí igual es la presión. Lo que sí podríamos tener igual sería la velocidad. Si el diámetro de esta tubería es constante a lo largo de los puntos B a E, si el diámetro es constante en estos, sí podríamos tener una velocidad constante a lo largo de esta tubería. Nótese que como tengo una tobera, aquí va a cambiar la velocidad, pero lo que es del punto B al punto E, la velocidad debería ser exactamente la misma. ¿Ok? Entonces, en las condiciones de flujo estable supuestas en estos problemas, la velocidad será la misma en todo el tubo, te lo decía yo, porque tienen el mismo diámetro, entonces la velocidad va a estar constante, ¿sale? Entonces, cuando existe flujo estable, se aplica la siguiente regla, ¿sale? Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño,
Los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Eso me va a ayudar bastante, ¿sí? Porque la velocidad es exactamente la misma en todo lo que es la tubería, ¿ve? Entonces, de manera similar se aplica la regla siguiente cuando los puntos de referencia están al mismo nivel. Cuando los puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de cargas de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Por ejemplo, en el A y el B, la elevación está al mismo nivel, por lo tanto, aquí Z se cancela este punto y este punto. También en B y en D, estos puntos se cancelan en este caso porque están a la misma altura. Solo cuando están a la misma altura yo puedo cancelar el valor Z, el valor de la altura. Entonces tenemos un ejemplo, siempre para muestra basta un botón. Entonces tenemos un ejemplo, dice en la figura, mostramos un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros, o sea, esta de aquí tiene un diámetro de 40 milímetros. Y termina en una tobera de 25 milímetros. Una tobera es aquí la salida, esa reducción que está aquí. Una toberita de 25 milímetros de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón y las presiones que van desde el punto B hasta el punto E. ¿Vale? Entonces, acuérdense que cuando aplicamos ecuación de Bernoulli, suponemos siempre que no hay pérdida de energía por fricción, ¿vale? Por el movimiento. Pues aplicando la ecuación de Bernoulli, tenemos lo siguiente. Entonces, en el primer paso para resolver este problema es calcular el flujo volumétrico por medio de la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo calculo el flujo volumétrico? Bueno, pues aquí tengo la ventaja de conocer dos puntos en el cual la presión es cero, que es el punto A y el punto B. ¿Sale? Entonces, los puntos A y F son los puntos más convenientes en la realización de este cálculo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se conoce en el punto A? En el punto A conocemos velocidad y conocemos presión. Ahí la presión es cero y la velocidad también es cero, ¿sale? Ahí está. Presión y velocidad en ese punto, como el movimiento es muy poco, la velocidad es cero. La presión está expuesta a la atmósfera, por lo cual esta también es cero, y aquí también la presión es cero, más la velocidad, aquí no es cero, ojo aquí no es cero, aquí sí, aquí no. ¿Vale? Los que se conocen en el punto F. En el punto F, la corriente libre de agua que sale de la tobera, pues tenemos que, como la corriente está expuesta a la presión atmosférica, la presión es cero en ese punto. ¿Sale? También sabemos que el punto F está a 3 metros por debajo del punto A. ¿Cómo sé que está a 3 metros? Ah, bueno, aquí está el punto F en este eje. Entonces tengo 1.8 más 1.2 son 3 metros por abajo de mi referencia. Ojo, siempre tengan en cuenta cuál es su referencia. Aquí está hacia abajo de mi referencia, por lo cual estas son negativas. Menos 18, perdón, menos 1.8 y menos 1.2 me dan menos 3 metros, ¿sale? Ahí está, entonces está 3 metros abajo de mi referencia. Ahora escriba la ecuación de Bernoulli para los puntos A y F. Ok. Tengo el punto, bueno, todos los datos del punto A, tenemos presión, tenemos carga de presión, carga de altura y carga de velocidad. En este caso, como esta es cero y esta es cero, estos dos términos se cancelan y también se va a cancelar la presión en el punto F. Esta de aquí se cancela, ¿vale? Miren, aquí puse en verde los que se cancelan, reducimos la ecuación y nos queda de la siguiente manera. La altura en A, aquí, es igual a la altura en F más la carga de velocidad en F. ¿Vale? Entonces, el objetivo es calcular el flujo volumétrico que depende de la velocidad. Pues ahora vamos a aplicar un despeje, vamos a despejar la velocidad. ¿Vale? Entonces, para conocer la velocidad en este punto. Este que está sumando pasa restando y este que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Ya está, tenemos los datos. ¿Conocemos la gravedad? Sí. Si hablamos del sistema internacional, es 9.81. Como podemos ver, tenemos que esto está en metros, por lo cual es el sistema internacional y es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, despejamos esta potencia al otro lado como la raíz y con eso podemos calcular la velocidad en el punto F. Podemos ver que la altura de ZA, que es mi referencia, en ese punto en la referencia siempre es cero. Luego, como va hacia abajo, yo voy a decir que es menos, ¿se acuerdan que es Z menos ZF? Como es menos, yo tengo que respetar mi menos y ahora hacia abajo, este va a ser menos 1.8 menos 1.2. Hacemos la suma de esto como negativos y me va a quedar menos 3 metros, por lo cual
Menos por menos da más. Entonces la altura de A a F son 3 metros. No se olviden aplicar el signo que está aquí. Si ustedes se olvidan de esto, pueden equivocar. Entonces, mucho ojo aquí, ¿vale? Bien. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, por lo cual la velocidad en F va a ser 7.67 metros por segundo, ¿vale? Ya tengo la velocidad. ¿Qué necesito para sacar el caudal? Pues necesito conseguir el área. ¿El área de quién? De la tobera, ¿sí? Es aquí a la salida. Entonces, necesito ver cuánto es el área de la tobera. El área de la tobera eran 25 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer, las conversiones necesarias para poder calcular el caudal. Y el caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Bueno, aquí está. Caudal es el área en F, en este punto, por la velocidad en el punto F. Con eso puedo conocer yo el caudal. Aquí no va a haber nada. Aquí el movimiento viene de aquí para acá y finalmente la salida que me interesa es la velocidad en este punto. Entonces yo necesito conocer el caudal en este punto. Por lo cual, caudal en este punto va a ser igual al área en F por la velocidad en F. Para sacar el área del F, acuérdense que ya tienes el diámetro, lo que haces es elevar el diámetro al cuadrado. Puedes convertirlo primero a metros para que no hagas tantas conversiones. Aquí va a ser 0.025 o hacerlo directamente como está aquí y luego hacer la conversión a metros, como tú quieras, ¿no? Ahí está, mira. Saqué, resolví esto de acá, me dio un área de 490.87 milímetros cuadrados y después lo transformé a metros. Tengo un área que va a ser igual a 4.9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, el área en F, aquí en la tobera, ¿sale? Ahora voy a calcular el caudal, ya conozco la velocidad y el área. Entonces aquí voy a tener la velocidad, que es esta que está aquí, por el área. Y el caudal va a ser de 3.76 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Aquí es flujo volumétrico o caudal que nosotros conocemos. Acuérdense que va a estar en metros cúbicos, ¿vale? Metros cúbicos por segundo. Listo. Tengo el caudal de este sistema, ya está. Ahora puedo conocer la presión en los siguientes puntos, sí. Sí, ya lo puedo conocer porque conozco el caudal, ¿sale? Entonces, hemos terminado la primera parte del problema. Eso era lo más importante, conocer el caudal, ya lo conozco. O sea, ahora empleamos la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en el punto B. Te digo, como estos no son manómetros, no puedo decir que la presión aquí y aquí es la misma. ¿Por qué? Porque hay un fluido en movimiento. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos que debemos utilizar? En este caso, a mí me conviene usar el punto A de referencia, porque en el punto A de referencia yo puedo cancelar la carga de presión y la carga de velocidad, y eso me simplifica bastante la ecuación. ¿Sale? Pues en este caso, los puntos de interés van a ser el punto A y el punto B. Listo. El uso del punto A permite que la ecuación se simplifique mucho y debemos elegir el punto B porque es el que se busca, ¿no? El punto A, ¿por qué? La presión y la velocidad valen cero. Y eso me reduce bastante mi ecuación. ¿Vale? Entonces, escribimos la ecuación de Bernoulli para los puntos A y B y simplificamos como antes para resolver a la presión. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta y esta se cancelan del punto A, ya está. Del punto B no vamos a cancelar nada, porque aquí no hay nada que valga cero. Entonces, cancelamos estas dos y me queda de esta manera. Ahora, me hace falta a mí conocer la presión en el punto B. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la presión en el punto B. Estos que están sumando pasan restando al otro lado y este que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado. ¿Sale? Por lo cual, la presión en B va a ser igual al peso específico, en este caso del agua, multiplicado por la diferencia de ZA menos ZB, menos, acuérdate que este pasó del otro lado, la carga de velocidad en el punto B. Listo. Ahora aquí lo importante es cómo conozco la velocidad en B. Bueno, la ventaja que yo tengo para conocer la velocidad en el punto B es que ya conozco el caudal y yo sé que el caudal es igual a velocidad por área. Otra cosa que yo ya tengo de problema, tengo el diámetro que hay en la tubería, entonces puedo calcular el diámetro que hay en la tubería. Nótese, no es el mismo que está en la tobera. En la tobera son 25, pero en la tubería interior, la parte de acá es de 40 milímetros. Entonces voy a sacar el área de los 40 milímetros y de ahí voy a despejar la velocidad en B. Entonces, como ZA y ZB se encuentran a la misma altura, esta diferencia es cero. ¿Vale? Entonces, debido a que los dos puntos están en el mismo nivel, sus elevaciones son las mismas. Ok. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad en B? Les decía yo, con el caudal. ¿Sale? Se calcula la velocidad en B por medio de la ecuación de continuidad.
Q es igual a área por velocidad, pero en el punto B, no se olviden, en el punto B, ¿sale? Entonces, sabemos que el caudal es 3.76 por 10 a la menos 3 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces, la velocidad en B va a ser igual al caudal entre el área en B. Lo que debemos hacer es calcular el área en B. Te dije, la tubería aquí son 40 milímetros. Tú puedes hacer esto de inmediato, como te decía yo, convertir los milímetros a metros, que son 0.4, o dividir esto de aquí entre 1000 mentalmente y recorrer el signo, perdón, el punto 3 cifras, ¿sale? Ahí está, 0.04 metros. Sacamos el área, y esa área va a ser la misma para todos los puntos hasta el punto E, sin ningún problema, ¿sale? Entonces el área va a ser igual a 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso va a ser el área en todo lo que es de la tubería hasta antes de la tubería. ¿Vale? Entonces ya tengo el área en B y ahora sí puedo conocer la velocidad. Simplemente vamos a dividir el caudal entre el área en B. Y ahí está. El área en B va a ser igual a 2.99 metros por segundo o simplemente 3 metros por segundo, que va a ser constante a lo largo del sifón. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahora podemos calcular la presión en P ya sin ningún problema de mi ecuación. Esto de aquí vale cero. Entonces lo que va a hacer aquí va a ser el agua a la temperatura dada. Si no me dieron temperatura, es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Acuérdense de esta parte de aquí. Y esto vale cero y reemplazamos el valor que está aquí por este que está aquí y hay que elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 2 veces la gravedad. ¿Vale? Ahí está. Reemplazamos los valores que tenemos ya calculados y vamos a hacer la multiplicación. Lo que dé aquí multiplicado por este que está acá y vamos a tener una presión de menos 4.49 kilopascales, ¿sí? O prácticamente redondeando esto es menos 4.5 kilopascales. ¿Por qué menos? Ah, bueno, aquí fíjate, esta y esta de acá, aunque están a la misma altura, esto está en contra de la presión atmosférica, ¿sí? Y acuérdate que como estamos succionando, pues como esto está yendo hacia arriba, pues lógicamente de lo que hemos estado viendo, eso sería negativo, ¿vale? Entonces, por lo cual, la presión en este punto es negativo y la pregunta más obvia, ¿puede haber presiones negativas? Sí, sí puede haber presiones negativas porque tiene que ver un poquito con el vacío que se forma ahí, ¿vale? Bueno, aquí está, tenemos ya la presión en B, listo. Algo que tener en cuenta es que el área es la misma en toda la tubería, por lo cual la velocidad va a ser la misma en todo el sistema y me puedo yo ahorrar un montón de cálculos nada más conociendo que ese dato es constante, ¿vale? Bien, ya tengo la presión en B. Ya está. Mira, aquí te pongo una nota. Dice, el signo negativo indica que la presión en B está 4.5 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Entonces, por eso es el signo negativo. ¿Vale? Bien, dice, observe que cuando se trata de fluidos en movimiento no se aplica el concepto de puntos que se encuentran en el mismo nivel, tienen la misma presión. Te digo, esto es un fluido en movimiento, no puedo decir que este punto y este punto es lo mismo, por las razones que ya te había dado anteriormente. Entonces, para los puntos, en el punto C, para conocer la presión en C, pues simplemente otra vez voy a poner mi ecuación de Bernoulli, pero ¿cuáles serían mis puntos de interés? Les decía yo, como este está abierto a la atmósfera, me reduce bastante estos dos puntos, porque este punto y este punto valen cero. Entonces, el pivote para todo el sistema va a ser el punto A. Entonces, voy a poner el punto A y el punto C. ¿Sale? Ahí está, punto A y punto C. Entonces cancelo la presión y cancelo la carga de velocidad. Y simplemente la ecuación se simplifica. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es despejar la presión en C. Todo esto que está sumando pasa del otro lado restando y este que está aquí pasa multiplicando. Ya tengo esto. Aquí sí va a existir una diferencia. Aquí va a ser cero el valor de la altura. Y luego como va hacia arriba, este de aquí va a ser positivo. Entonces positivo y negativo me va a dar un negativo. Ojo con esto que está aquí. No se les olvide que este signo viene del despeje y el valor que tú le vas a dar a este ZC va a depender si está por arriba o por abajo de mi nivel o de mi dato de referencia. Ahí está. Pues aquí ya tengo estos datos. Lo que voy a hacer simplemente es reemplazar todos los valores que ya conozco. Ya sé que esta de aquí es 3 metros al cuadrado. ¿Sale? Ese valor va a ser fijo a lo largo de todo el sifón. Entonces, la diferencia de alturas, mira, te decía,
aquí es 0 y aquí es 1.2. Como estamos diciendo que es esta menos esta, el resultado de la altura que tengo que está aquí, como este es positivo y este signo es negativo, más por menos da menos, por lo cual tiene que ser menos 1.2 metros. Ojo aquí, aquí muchos se equivocan y en el examen por eso reprueban, porque de repente aquí ven este signo y dicen, ah, pues bueno, como me dijo el profe que aquí era negativa, entonces más por menos da menos y este es positivo. Si tú dejas este signo positivo, se va a ver afectado en tu ecuación y en tu resultado, entonces mucho cuidado, va para arriba, pero como es positivo, más por menos da menos, por lo cual la altura o la diferencia de altura de ZA y ZC es menos 1.2 metros, ojo ahí, ¿sale? Y bueno, sabemos que la velocidad es la misma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya nada más repasar los datos, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por menos 1.2 menos 3 metros al cuadrado entre dos veces la gravedad. Ahí está. Hacemos las multiplicaciones correspondientes y llegamos a esta expresión. Nótese, aquí es menos, menos, por lo cual son signos iguales, se suman y prevalece el signo que está aquí negativo. Si aquí fuera positivo, ves cómo cambiaría este valor y aquí tendríamos un error garrafal y va a cambiar la presión, por lo cual siempre nótate de los signos que estás manejando. Entonces aquí va a ser 1.2 y esto va a ser, vamos a tener 1.2 más 0.4587, lo que me dé va a ser un resultado negativo multiplicado por 9.81, por lo cual va a darme una presión negativa. Mucho cuidado con los signos. Entonces, la presión en C en este punto va a ser de menos 16.2718 kilopascales. Correcto. Si yo pusiera aquí un signo negativo, aquí el resultado sería completamente diferente y la presión sería positiva, por lo cual esto estaría mal. Pues mucho ojo cómo estás tomando estos valores y cuál estás tomando de referencia. En este caso yo estoy usando de referencia este margen que está aquí. Nada te impide tomar este margen que está aquí o este margen de que está aquí como referencia. Yo ocupé este porque en este punto la presión es cero y la velocidad también es cero. ¿Vale? Entonces tenemos la presión en C. Ahora hay que calcular la presión en D y otra vez hacemos lo mismo. Yo te dije, el pivote va a ser el punto A porque ahí la presión es cero y la velocidad es cero. Listo. ¿Qué hago? Pongo mi ecuación de Bernoulli y cancelo carga de presión y carga de velocidad. Y me queda solamente esta expresión que está aquí. Ahora lo que hago es despejar esta de aquí lo mismo. Estas que están sumando pasan del otro lado restando y esta que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. ¿Vale? Ahí está. Ya conozco cuánto vale esta de aquí y ya conozco cuánto vale esto de aquí. Como se encuentran a la misma altura, esto va a ser cero. Y si te acuerdas, en el punto B también esta y esta eran cero, ¿sale? Y esta, como valía 3 metros, aquí, esta presión aquí también va a ser 3 metros, entre dos veces la gravedad. Por coincidencia y por los cálculos, la presión en B y en D va a ser exactamente lo mismo, pero no estoy aplicando el concepto de los manómetros, no porque sean a la misma distancia, sino porque el diámetro es el mismo en todo el sifón, por eso es que la velocidad es la misma y por eso que este punto y este punto son iguales. Entonces, este de aquí y este de acá van a ser iguales, pero nada te impide hacer el cálculo para comprobarlo. ¿Sale? Entonces, en este caso hacemos el cálculo, otra vez decimos que esto vale 3 metros y hacemos el cálculo, ¿sí? Y vamos a tener el mismo valor, aquí me faltó un signo negativo, ustedes disculpen, colóquenle aquí el negativo, este es un negativo también por este que está aquí. Van a ser menos 4.5 kilopascales la presión en D también. Aquí se me pasó, ahí colóquenle el menos, ¿vale? Entonces aquí tenemos, la presión en D va a ser menos 4.5 kilopascales, listo, por ese signo que está aquí. Y esta, en teoría, son iguales, ¿sale? Ahora solamente me hace falta conocer el punto E. Aunque a veces ustedes vean algo así, las figuras van a decir, ah, bueno, profe, pero es que aquí se ve como que se achata y aquí como que de repente hace como una especie de escuadra. No te preocupes, el diámetro aquí y aquí es exactamente lo mismo. Y como me importa este de aquí, como este diámetro y este diámetro es el mismo, pues la velocidad va a seguir siendo la misma. ¿Sale? Entonces, calculando el punto E, otra vez mis referencias, y vamos con lo de acá. Carga de presión y carga de velocidad se cancelan y me queda ZA es igual a todo esto que está aquí. Despejo la presión en E, estos que están sumando pasan restando y ese que está dividiendo pasa multiplicando. Y tenemos esta expresión que está aquí. Ahora, ten mucho cuidado y por eso es que es bien importante tomar las referencias. Acuérdate que ZA vale cero, menos, ¿cuánto vale ZE? ZE va a ser esta altura desde este punto hasta este punto
Como están para abajo, yo voy a poner menos 1.8, menos 1.2. Eso me va a dar menos 3 metros. Entonces, esto de aquí con este menos se va a hacer positivo, ¿vale? Todo lo que hacemos es lo siguiente. La diferencia de alturas en A es 0 y para la parte de E tenemos menos 1.8 y menos 1.2 porque van hacia abajo. Entonces, menos y menos me da 3. Por este menos que está aquí me da un positivo. Entonces, aquí hay 3 metros de diferencia, ¿vale? La velocidad sigue siendo la misma, van a ser 3 metros por segundo. Nada más voy a reemplazar los valores en esta ecuación para resolver al punto E. ¿Sí? Ahí está. Esta es la misma presión que ya tenía, sustituyo los valores y la presión en E va a ser igual a 25 kilopascales. Y listo. Positivos. ¿Por qué positivos? Porque este de aquí es positivo y el resultado de aquí es mucho más grande que el resultado que tenemos acá. Por lo cual, en este punto que está aquí tenemos 25 kilopascales. ¿Vale? Entonces, en conclusión, ¿qué vemos? Dice, la velocidad de flujo a la salida de la tobera y el flujo volumétrico que conduce el sifón dependen de la diferencia de elevación entre la superficie libre de fluido y la salida misma de la tobera. La presión en el punto B está por abajo de la presión atmosférica, aunque esté en el mismo nivel que el punto A, el cual está expuesto a la atmósfera. ¿Vale? Cuando existe flujo estable, la velocidad de flujo es la misma en todos los puntos del tamaño del tubo, es el mismo. O sea, mientras el diámetro sea el mismo, la velocidad prácticamente va a ser la misma. ¿Sí? El área va a ser exactamente la misma. ¿Ok? La presión en el punto C es la más baja que tenemos en el sistema. ¿Por qué? Porque el punto C es donde se encuentra hasta la parte de arriba. Por eso es que la presión más baja. Y de ahí la presión más alta va a ser la que se encuentra en la parte de abajo. ¿Sale? Entonces la presión en el punto D es la misma que el punto B debido a que ambos están a la misma elevación y tienen la misma carga de velocidad. Eso es por coincidencia, no se vayan con la finta. ¿Sale? Entonces la presión en el punto E es la más alta del sistema porque el punto E se encuentra en una elevación más baja y eso tiene que ver como si vamos para abajo es positivo, si vamos para arriba es negativo. Acuérdense de eso. Entonces como vamos más hacia abajo, pues lógicamente la presión tendría que ser mucho más alta en ese punto. Vamos a ver ahora medidores Venturi y otros sistemas cerrados con velocidades desconocidas. Es bien importante, aquí pongan mucha atención, porque más del 70%, 80% en el examen, donde más fallan es cuando les ponemos un medidor Venturi. No lo pueden calcular o hacen mal sus cálculos. Entonces, mucha atención aquí. Si tienen dudas, me preguntan y si no, continuamos. Dice, en la figura mostramos un aparato llamado medidor de Venturi, utilizado para medir la velocidad de flujo en un sistema de flujo de fluidos. Este que está aquí, miren, aquí está un sistema de Venturi. Se puede ver así, también puede tener otras formas, no hay ningún problema, pero básicamente este que tenemos aquí es un medidor de Venturi, donde pueden ver que tiene una parte manométrica y es algo que ustedes pueden utilizar para hacer el cálculo, pero mucho ojo aquí. Este de aquí es un medidor de Venturi. El análisis del aparato se basa en la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Ok, ecuación de Bernoulli. La sección del diámetro reducido en B, esta parte que está aquí, hace que la velocidad de flujo se incremente y acuérdense de que si la tubería es más pequeña, la velocidad es más rápida. Si la tubería es más grande, la velocidad es más lenta. ¿Vale? Con la disminución correspondiente de la presión. Aquí también va a disminuir la presión. Ok. Demostraremos que la velocidad de flujo depende de la diferencia de presión entre los puntos A y B. Pues aquí va a haber una diferencia de presión. ¿Cómo calculamos la diferencia de presión? Pues como le decíamos en los manómetros. Aquí. ¿Sale? Vientos. Entonces, por tanto, como se aprecia, es conveniente utilizar un manómetro diferencial. Oh, aquí vamos a combinar lo que vimos en la sección pasada con lo que estamos viendo ahora con la ecuación de Bernoulli. Ah, ok. Bien. Tenemos un ejemplo, rapidito. El medidor Venturi, perdón, el medidor Venturi de la figura conduce agua a 60 grados Celsius. Ojo aquí, me está diciendo conduce agua a 60 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que el peso específico del agua va a cambiar y tendríamos que ir a nuestro apéndice. Voy a ir al apéndice A. Está el agua a 60 grados Celsius, por lo cual el peso específico del agua va a ser de 9.65. No se vayan con la finta de 9.81. Cambiamos la temperatura, por lo cual hay que ver cuál es el peso específico del agua a 60 grados Celsius. ¿Sale? En este caso son 9.65 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos esa parte.
La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es de 1.25. Ya tengo el SG. Los tengo aquí. Peso específico, SG. Listo. Calcule la velocidad de flujo en la sección A, aquí, ¿sale? Y el flujo volumétrico del agua, el flujo volumétrico del agua que tenemos acá. Entonces, yo necesito conocer primero la diferencia de presiones para poder conocer cuál es la velocidad en este punto que está aquí. Se ve complicado, pero realmente no lo está, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Debemos decidir cuáles son los que conozco. Ah, conozco el diámetro interno en esta parte. En esta parte son 300 milímetros. ¿Qué más conozco? Conozco la altura de este punto a este punto. Esta de aquí no la conozco. Chin, eso es lo malo. Pero acuérdense que yo les decía que al final de cuentas no importaba, porque por un lado me iba a quedar positiva y por otro lado me iba a quedar negativa. Entonces no hay ningún problema. Conozco también la altura de este punto a este punto que está aquí, que es 0.46. También conozco el diámetro en esta sección. El diámetro en esta sección son 200 milímetros. 300 y 200 en esta parte más pequeña. Ok, es lo que conocemos. Se conoce la diferencia de elevación entre los puntos A y B. Se conoce, sí, porque la puedo calcular yo a través de la ecuación de los manómetros, ¿sí? Con eso puedo calcular presión en A menos presión en B. Pues vamos a ver qué hacemos aquí. Se ve difícil, pero lo podemos tomar con calma. A ver. El manómetro permite determinar la diferencia de presión entre los puntos A y B, o sea, presión en A menos presión en B. Ah, ok. Ecuación de Bernoulli, si yo despejo y simplifico mi ecuación, en alguna parte de la ecuación me queda ese término de presión en A menos presión en B, pero va a depender mucho de mis despejes y de lo que yo estoy buscando, ¿vale? Bueno, conocemos los tamaños en la sección A, ya tengo el tamaño del diámetro y también conozco el tamaño del diámetro en la sección B, eso ya me da mucha ventaja. ¿Qué más tenemos? No se conoce la velocidad en ningún punto del sistema. Rayos, no se conoce la velocidad. Pero alguno de sus compañeros alguna vez tuvo la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué pasa si no conozco la velocidad? ¿Puedo dejar la velocidad en función de otra velocidad? Sí, claro que puede dejar la velocidad en función de otra velocidad, sin ningún problema. Pues eso es lo que vamos a aplicar aquí. Ok, muy bien. Entonces debemos decidir cuáles son las secciones de interés, cuáles son mis secciones de interés. Me importa aquí la velocidad en este punto. Ese sería mi punto de interés. Entonces los puntos A y B son las selecciones más obvias, en este caso para conocer la diferencia de presiones, este punto y este punto. Ahora lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos. No tengo otros puntos, no tengo otras referencias, por lo cual son los únicos, A y B. Y voy a proponer mi ecuación de Bernoulli para el punto A y para el punto B. Nótese aquí, no importa que aquí el tamaño sea más pequeño, no importa que aquí haya un manómetro. Voy a decidir poner mi ecuación de Bernoulli en el punto A y en el punto B, como lo he estado haciendo en esta sección. ¿Sale? Los presión en el punto A entre el peso específico, o carga de presión, carga de altura y carga de velocidad. Es para el punto A y para el punto B. Lo mismo para el punto B. Ahí está. Ya está mi ecuación de Bernoulli. ¿Qué conozco de aquí? A ver, la presión no la conozco. Esta sí la conozco, no hay ningún problema. La altura posiblemente sí la conozca. Aquí va a ser 0 si esta es mi referencia. Y aquí en ZB va a ser 0.46 porque es el límite. Ah, entonces sí conozco estas dos. Ok. La presión en el punto B la conozco, no, no la conozco. La velocidad tampoco la conozco. La velocidad en A tampoco la conozco. Solamente conozco esta y esta de cada uno de ellos. Bueno, lo que tengo que hacer es simplificar la ecuación. Bien. El peso específico del agua a 60 grados Celsius es 9.65. Ya lo vimos en nuestro apéndice. ¿Vale? Simplificamos la ecuación. Si fuera posible, con la eliminación de los términos que valen cero o los que sean iguales en ambos casos o en ambos lados de la ecuación. En este caso, no puedo simplificarla. ¿Por qué? Porque ninguno está expuesto a la atmósfera, no es un tanque donde la velocidad se mantenga constante, entonces no puedo eliminar ningún término de ellos. ¿Vale? Entonces, lo único que voy a hacer es simplificar mi ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué conozco? Conozco el punto A y el punto B. Tengo mi ecuación de Bernoulli y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdate, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, yo lo único que hice fue poner lo siguiente. Tenía mi ecuación de Bernoulli, que tengo acá, ¿vale? Ya los despejes los puedes hacer como tú quieras. Esta que está sumando pasa del otro lado restando. También podría pasar esta que está sumando al otro lado restando y esta que está sumando pasarla al otro lado restando y simplificar la ecuación. Sí, acuérdate que aquí me va a quedar, esta pasa para acá y me queda presión en A entre el peso específico más presión en B entre el peso específico. Se puede simplificar diciendo, bueno, presión en A menos presión en B entre el peso específico porque es
la misma sustancia entre los dos, entonces simplemente simplifico, igual acá. Voy a tener velocidades. Velocidad en b al cuadrado menos velocidad en a al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y ya está simplificada mi ecuación, o sea, de esta manera que estamos viendo nosotros aquí. ¿Sí? Aquí está, ya la simplificamos. Ya está la diferencia de altura, la diferencia de velocidades, 2 veces la gravedad. Como este término es común entre ellas, pues simplemente queda expresado de esta manera. Ahora, lo importante aquí de los sistemas de Venturi es que como tienen un manómetro y en cierto momento cuando yo despejo mi ecuación de Bernoulli, me queda presión en A menos presión en B. ¿De dónde voy a sacar este valor? De aquí, de este manómetro que tengo acá. ¿Sí? De ahí la voy a sacar. Y eso ya me va a ayudar bastante para conocer este valor, y este valor ya lo tengo, estos valores ya los tengo, y aquí no tengo las velocidades, pero puedo dejar esta en función de esta o esta en función de esta. Vamos a verlo con calma, a ver qué pasa. Bien, para calcular el resultado requerimos de varios pasos. La diferencia de elevación es la siguiente. Tenemos ZA, si yo tomo mi referencia en este punto, te decía que ahí era 0. Y luego ZB es aquí hacia arriba, son 0.46. 0.46. Nótate que este menos viene del despeje y este de aquí es positivo, por lo cual ese vale 0.46. Por el menos va a ser menos 0.46 metros. Mucho ojo con esta parte de aquí, no confundir. No se te olvide de que si este es negativo y este positivo, el resultado va a ser negativo, no se te olvide eso, ¿vale? La diferencia de carga de presión se evalúa por medio de la ecuación para el manómetro, entonces tengo que sacar la ecuación para el manómetro que está aquí, ¿vale? Denotaremos como el peso específico de G para hablar del fluido manométrico. Puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser aceite, no lo sé. Simplemente me dieron un SG. El problema me decía, el SG del fluido manométrico es tanto. No sé cuál es. Entonces, por lo general, se escribe gauge, el manométrico en notación en inglés. Por eso ponemos la G, no por otra cosa. ¿Sí? Entonces, fluido manométrico, rho G. Listo, perdón, gamma G. Ahí está. Y ya con eso tengo el peso específico. No hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos ahora es conocer el peso específico de esta sustancia. ¿Cuál es? No sé. Simplemente me dieron el peso específico. Lo que hago para conocer el peso específico de esta sustancia es multiplicar la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces vamos a tener 1.25 por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. El peso específico de esta sustancia que está aquí va a ser 12.2625 kilonewtons sobre metro cúbico. Quiero yo entender que el fluido que se encuentra aquí, entonces, es agua. Aquí encontramos un nuevo problema porque los datos de la figura no incluyen la distancia vertical entre el punto A y el nivel del fluido manométrico. O sea, esta parte de aquí no la incluye, ¿sale? En la rama derecha del manómetro, o sea, esta parte que está aquí, ¿sale? Bien. Demostraremos que esta dificultad se elimina denotando como y la distancia desconocida, esta que está aquí, ¿sí? O con cualquier otro nombre que tú le quieras dar. Yo en este caso decidí ponerle y, puedes ponerle W, Ñ, P, pero nunca le ponga Z porque se puede confundir con la Z que ya tiene. Entonces, cualquier valor que sea diferente de A, B y Z, ¿no? En este caso, y de V también. Pues en este caso usamos Y para no tener problemas, ¿sale? Pues ahora escribimos la ecuación para el manómetro, ya sea que empieces en el punto A o que empieces en el punto B. Si yo tomo como referencia el punto B, cuando hacemos el método corto, yo digo, la presión en B va a ser igual a ¿qué? A la presión en A, luego como va para abajo, me tengo que quedar en este punto que está aquí, más el peso específico de la sustancia que tengo aquí, multiplicado por Y, ahí está. Luego voy a ir para abajo, más el peso específico de la sustancia multiplicado por 1.8. Listo. Como esta y esta están a la misma altura, la presión aquí y aquí es la misma. Entonces me salto de aquí para acá. Y ahora voy a ir de aquí para acá, pero como va hacia arriba, entonces aquí va a ser negativo. El peso específico del manométrico, el fluido manométrico, por 1.18 que está aquí. Luego, como desconozco esta parte, tengo que ir de aquí hasta acá, menos el peso específico, en este caso va a volver a ser el agua, por el valor que desconozco. Ahí está. Luego voy a ir de aquí hasta acá y ahí tengo 0.46. Como va hacia arriba, es negativo. El peso específico del agua por 0.46. Y puedo darme cuenta en esta ecuación que yo propuse para el manómetro que esta es positiva y esta es negativa, por lo cual esta y esta se cancelan. ¿Sale?
Entonces, podemos ver que aquí, esto de aquí, este problema que teníamos, se desapareció. Bueno, así es como eliminamos entonces esa dificultad que teníamos. Se fue simplemente con la propuesta. Método corto. Si tú quieres usar el método largo, también se puede. Pones los puntos y vas arrastrando las presiones hasta que llegues al punto en B. No hay ningún problema. ¿Sale? Ahí está. Yo usé método corto. Ahí está. Bien. Ahora, al despejar la diferencia de presiones, presión en A menos presión en B, encontramos los siguientes. Aquí hicimos acá. No hice nada extraño. Mira. Aquí yo empecé en la presión en A. Yo pude haber empezado aquí, decir presión en A es igual a la presión en B, bla, 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 y todo lo demás. Como empecé en B, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer, esta que está aquí, la voy a pasar para acá con signo contrario, y todas estas que están aquí van a pasar al otro lado con signo contrario. No es lo mismo, es un despeje. Lo puedes empezar al revés. Presión en A es igual a la presión en B y empiezas a hacer todo lo que tenga que ver hasta el punto A. ¿Sale? Es lo mismo. En este caso yo decidí por esta, por la más difícil, a lo mejor, pero es lo mismo. Simplemente esta que está sumando pasa del otro lado restando y todas las demás pasan con signo contrario al otro lado de la ecuación. Y nos va a quedar entonces la siguiente expresión. Presión en A menos presión en B va a ser igual a menos el peso específico por 1.18 más el peso específico del fluido manométrico por 1.18 más el peso específico del agua por 0.46. Esta es la diferencia de presión. Entonces lo que voy a hacer es nada más sustituir los valores de estos pesos. Incluso aquí podríamos factorizar, es decir, este peso específico va a ser 0. Bueno, peso específico del agua 0.46 menos 1.18 y hacer la multiplicación o sustituir en cada uno de ellos como ustedes quieran. ¿Sale? Mira, aquí yo factoricé este con este, es el peso específico del agua. Voy a tener 0.46 menos 1.18 porque aquí este es negativo, más el fluido manométrico por 1.18 metros. Hago las operaciones correspondientes, aquí me va a quedar menos 0.72 y aquí queda exactamente igual. Entonces, resolviendo, tenemos lo siguiente. Mira, ¿qué pasó aquí? Mira, yo lo que hice fue aquí simplificar esta. Simplifiqué, me quedó esta de aquí y aquí me queda igual. Como mi ecuación de Bernoulli, el término buscado, este que está aquí, está dividido entre el peso específico del agua, que es lo que yo tengo aquí. Lo vemos acá. Voy a regresar hasta atrás. Aquí está, mira. Necesito este punto. Ya encontré este punto con la ecuación del manómetro. Ahora yo lo que tengo que hacer es dividir todo lo que tengo como resultado de esta parte entre el peso específico del agua. ¿Por qué? Para obtener esta parte de esta manera. Esta es mi ecuación de Bernoulli. Tengo que tener esta que está aquí. Entonces ya encontré esta y lo que hago es dividir toda mi ecuación entre el peso específico. Entonces ya encontré esta parte de aquí y divido entre el peso específico, lo que estoy haciendo aquí en esta parte. Acá. Déjame regresar. Ahí está. Yo encontré la ecuación del manómetro, que es esta que está aquí. Entonces, como tengo que ponerla en términos de la ecuación de Bernoulli, tengo que dividir todo esto que está aquí entre el peso específico del agua. ¿Vale? Entonces, dividimos toda esa ecuación entre el peso específico del agua. Y aquí ya esto me va a ayudar bastante para no estar haciendo tantas operaciones. ¿Por qué? Porque esta con esta se cancelan. ¿Sale? Entonces ahí va a estar. Vamos a tener la diferencia de presiones entre el peso específico va a ser igual a menos 0.72 más el peso específico del fluido manométrico entre el peso específico del agua. Y lo que hacemos es sustituir a este y a este. No sustituyas este todavía. Simplemente este y este para conocer este punto de la ecuación de Bernoulli. Sustituimos los valores de cada una de ellas. ¿Sale? Acuérdense que este ya lo habíamos calculado, 12.26 por 1.18 entre 9.65, que es el peso específico del agua, a 60 grados Celsius. Hago las operaciones correspondientes y voy a tener que ese valor que tengo aquí, esto de acá, este punto, la carga de presión, va a ser más o menos de 0.78 metros, ¿sale? Ya está. Ya tengo ese lado de la ecuación. Ya no hay ningún problema. Ahora ya se tiene evaluado todo el lado izquierdo de la ecuación. Ahora, ya conozco esta parte de aquí. Este de aquí vale 0.78 metros. También ya sé cuánto vale esto. Esto va a valer menos 0.46. Yo desde aquí ya puedo simplificar esta parte de aquí. 0.78 menos 0.46 y lo que me dé es todo lo que vale el lado izquierdo. ¿Sí? Bien, me queda evaluar esta parte de aquí y esta es la compleja, como decíamos hace un rato. Bien. No obstante, verá que aún existen dos incógnitas en el lado derecho, la velocidad en A y la velocidad en B. Entonces, es posible eliminar una de ellas si se encuentra otra ecuación independiente que la relacione a ella, ¿sí? Una ecuación conveniente es la ecuación de continuidad.
el área bueno, aquí tenemos que el caudal en el punto 1 o en el punto A va a ser igual al caudal en el punto en B, ¿sí? Esto siempre va a ser lo mismo. Aquí tenemos, es la misma tubería, el punto 1 y el punto 2. Decíamos que aplicábamos ecuación de continuidad, entonces el punto A es igual al punto A. Aquí vamos a tener caudal en el punto A y caudal en el punto B. Lo sustituyo por sus valores originales, es área por velocidad del caudal. Entonces, área de A, velocidad de A, es igual a área de B, velocidad en B. O QA es igual a QB. Listo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, al despejar para B, en términos de A, tenemos lo siguiente. La velocidad en B va a ser igual, lo que voy a hacer está aquí, que está multiplicando, paso por acá, dividiendo, a la velocidad, al área en A por la velocidad en A entre el área en B. Eso va a ser la velocidad en B. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, esto y esto es exactamente lo mismo. Yo lo que hago es decir, la velocidad en B es igual a la velocidad en A multiplicada por el área en A dividida entre el área en B. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario de lo que estoy haciendo ahorita? Acuérdense, pues el caudal en A es igual a caudal en B, despejé la velocidad en B y me queda esa ecuación. Ojo aquí, si yo no quiero calcular el área y me da mucha hueva, lo que voy a hacer es lo siguiente. En cierto caso se puede hacer, lo vamos a ver más adelante. Puedo poner el diámetro de A y el diámetro de B, aquí, esa división, diámetro de A entre diámetro de B, elevado al cuadrado multiplicado por esto. Y es exactamente lo mismo que decir área en A y en área en B. Pero ahorita vamos a hacerlo así. Vamos a ver más adelante otro ejemplo con lo que te estoy mencionando. Pero bueno, ahorita es la velocidad en A que multiplica la diferencia entre el área en A y el área en B. ¿Sale? Ahí está. Simplemente despeje. Listo. Lo hice, lo puse en términos de A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazar este valor aquí en la expresión que yo tenía en esta parte de acá. Ya sé cuánto vale la velocidad en B, pero nótate que también está al cuadrado. Entonces yo necesito poner esta de aquí, la que acabo de calcular, al cuadrado. ¿Cuánto vale esta de aquí? Esa de ahí vale esto que acabo de calcular. Vale esto de aquí. Entonces, como esta tiene que estar al cuadrado, aquí la voy a elevar al cuadrado de este lado y la voy a elevar al cuadrado de este otro lado. ¿Vale? Entonces, las áreas para la sección con diámetro de 200 y 300 se encuentran en el apéndice J, o la podemos calcular. El área es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. No hay ningún problema, se pueden ir al apéndice J, no pasa nada, ya se los había dicho. Pero bueno, yo prefiero que las calculen, por eso es que yo las estoy calculando aquí. Para el área en A, aquí está, si la transformo en metros son 0.3. Entonces vamos a tener pi por diámetro cuadrado entre 4 y vamos a tener un área de 7.06 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Para B, el diámetro es de 200, va a ser pi por 0.2 al cuadrado entre 4, va a ser 3.14 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ahí está. El área en A o el área en B. Tú te puedes ir al apéndice J sin ningún problema para tomarla directamente, aunque prefiero que lo hagas así porque esta ecuación te puede servir para temas más adelante. ¿Vale? Entonces tenemos las dos áreas, ya está, ya las calculé. Y entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente reemplazar los valores. No conozco la velocidad en A, pero sí conozco el área en A y el área en B. Hago esa diferencia aquí. Esto de aquí lo puedo cancelar y simplemente dividir esta entre esta que está aquí. Y me va a dar 2.25. Ahí está. Entonces la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A multiplicada por 2.25. Pero no te olvides que este término en mi ecuación de Bernoulli está elevado al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado de los dos lados. Velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad en A por 2.25 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí no se te olvida, aquí se me pasó a mí, no lo puse, pero esta también está al cuadrado, velocidad en A al cuadrado, y aquí también tiene que ser este 2.25 al cuadrado. Por lo cual, elevando todo esto al cuadrado va a darme 5.0625 por la velocidad en el cuadrado, ¿sale? No te olvides que estoy elevando esta al cuadrado y esta al cuadrado. Aquí no lo puse, pero hay que ponerle ese 2 acá, ¿sí? Y todo esto de aquí está elevado al cuadrado. Y entonces, simplificando esta parte de aquí, o elevando este al cuadrado, voy a tener que la velocidad en b al cuadrado va a ser igual a 5.0625 por la velocidad en a al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda o comentario de lo que voy a hacer a continuación? ¿No? Bueno, lo que sigue es ir a mi ecuación de Bernoulli y reemplazar este valor por este valor que tengo yo aquí. ¿Sale? Y entonces lo que hacemos ahora es decir, bueno, la velocidad en b al cuadrado menos velocidad en a al cuadrado va a ser igual
a 5.0625 por la velocidad en A menos la velocidad en A al cuadrado. O sea, esta parte de arriba que está dividiendo entre 2G, acuérdense, esto es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli me dice que la velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces resuelvo la parte de arriba, sustituyo cuánto vale B. B vale esto que está aquí y A queda de la misma manera. Entonces, tengo velocidad en A al cuadrado y velocidad en A al cuadrado, factorizo esta expresión y tengo 5.0625 menos 1 multiplicado por la velocidad en A. Y eso es lo que vale la parte de arriba de esta sección. ¿Vale? Entonces vamos a tener que la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado va a ser igual a 4.0625 por la velocidad en A al cuadrado. Eso es lo que vale la parte de arriba. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Entonces ahora ya tengo mi ecuación de Bernoulli. Ya encontré este valor que está aquí. Este valor ya lo tengo. Y ya encontré este valor que está aquí. Como el problema me pide calcular la velocidad en A, yo puse esta de aquí en función de la velocidad en A para simplemente despejar esta ecuación. Entonces sustituimos resultados. Aquí me daba 0.78 y aquí me daba menos 0.46. La parte de esta diferenciación me daba 4.0625 por la velocidad en A entre 2 veces la gravedad. ¿Por qué puse esta en azul? Porque es lo que me pide el problema, encontrar la velocidad en este punto. Pues simplemente lo que tengo que hacer es simplificar estos datos para poder trabajar. ¿Sale? Entonces, despejando la velocidad, esta que está dividiendo pasa multiplicando y esta que está multiplicando pasa dividiendo. Ya está. El resultado de esta diferenciación es 0.32 y se va a multiplicar por 2 veces la gravedad. Ahí está. Entre 4.0625. Resuelvo aquí y después esta potencia la paso como a la raíz. Ahí está. ¿Sale? Tenemos que va a ser esto de aquí, lo que te dé la raíz, y la velocidad en A finalmente va a ser 1.24 metros por segundo. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí. Medidores Venturi. Seguimos la próxima clase. Bye, Gracias. profe, gracias. Bye, profe, gracias. Hasta luego.